En lo más profundo del sudeste de Turquía, bajo milenios de polvo y olvido, yace una estructura que desafía todo lo que creíamos saber sobre el pasado. Göbekli Tepe, un santuario de piedra erigido hace más de 11.600 años, ha trastornado los cimientos de la arqueología y puesto en jaque nuestras ideas sobre el nacimiento de la civilización. Antes de Stonehenge, antes de las pirámides, antes incluso de la escritura, un pueblo de la antigüedad levantó un monumento que, aún hoy, sigue siendo un enigma sin resolver. Los pilares de Göbekli Tepe se alzan como centinelas de un pasado olvidado, tallados en piedra caliza con una precisión que no debería haber sido posible en la época. Algunos de estos colosos alcanzan 5 metros de altura y pesan hasta 20 toneladas. En sus superficies, grabados en bajo relieve, aparecen animales de todo tipo: zorros sigilosos, serpientes entrelazadas, buitres con alas extendidas. No se trata de simples decoraciones. Estos símbolos parecen contar una historia que aún no hemos aprendido a leer. Pero, ¿qué mensaje ocultan? ¿Es un relato de caza, un código mitológico o la memoria de un conocimiento perdido? El enigma se profundiza cuando comprendemos que Göbekli Tepe fue construido miles de años antes del surgimiento de la agricultura. Hasta su descubrimiento, la historia nos decía que la humanidad solo pudo erigir monumentos de esta magnitud después de establecer asentamientos agrícolas. Pero esta estructura desafía esa lógica. ¿Quiénes fueron estos constructores? ¿Cómo lograron reunir la mano de obra y los recursos para esculpir y transportar estas piedras colosales? Y quizás lo más intrigante, ¿por qué, después de siglos de uso, decidieron enterrar el lugar, ocultándolo intencionadamente bajo toneladas de tierra? Las teorías abundan. Algunos arqueólogos creen que Göbekli Tepe fue un centro religioso, un lugar de rituales destinados a conectar con lo divino. Otros sugieren que su diseño tiene una función astronómica, con alineaciones precisas que marcan eventos celestes. Algunas de sus estructuras parecen estar orientadas hacia la constelación de Orión, mientras que ciertos grabados podrían representar fenómenos cósmicos como lluvias de meteoritos o incluso el paso de cometas. ¿Podría este templo ser la prueba de que nuestros ancestros observaban el cielo con un conocimiento más avanzado del que les atribuimos? Más allá de su función, el simbolismo de Göbekli Tepe es desconcertante. Los pilares en forma de T tienen brazos y manos esculpidas, lo que sugiere que representan figuras antropomorfas. ¿Acaso estamos viendo dioses antiguos? ¿Seres míticos de una tradición perdida? Algunos investigadores han señalado inquietantes paralelismos entre estas figuras y las esculturas de otras civilizaciones separadas por miles de años y kilómetros de distancia. En las islas del Pacífico y en Sudamérica encontramos estructuras similares, con figuras que recuerdan a las de Göbekli Tepe. ¿Es una coincidencia o existe un lazo oculto entre estos pueblos ancestrales? Otra hipótesis sugiere que Göbekli Tepe pudo haber sido construido en respuesta a un gran cataclismo. Estudios geológicos indican que la región experimentó cambios drásticos en su clima alrededor del 10.900 a.C., posiblemente debido al impacto de un cometa que habría sumido a la Tierra en un periodo de frío extremo conocido como el Dryas reciente. ¿Fueron los constructores de Göbekli Tepe los supervivientes de este evento? ¿Es posible que este santuario haya servido como un refugio espiritual para una humanidad que intentaba reconstruirse tras la catástrofe?
Pero el mayor enigma de Göbekli Tepe sigue siendo su abrupto entierro. No fue un abandono casual, fue una acción deliberada, meticulosa. Cada estructura fue cubierta con escombros y tierra, como si quienes lo usaban hubieran querido preservar algo o protegerse de algo. ¿De qué temían? ¿Acaso eran conscientes de una amenaza que desconocemos? ¿O su propósito era ocultar un conocimiento que no debía caer en manos equivocadas? A pesar de décadas de excavación, la mayoría de Göbekli Tepe sigue enterrado, esperando a ser descubierto. Los arqueólogos apenas han explorado una pequeña fracción del sitio, y cada hallazgo plantea más preguntas que respuestas. Se han identificado otras estructuras similares en la región, como Karahan Tepe, que podrían ser aún más antiguas. Estamos ante los vestigios de una civilización perdida que existió mucho antes de lo que la historia oficial reconoce. Göbekli Tepe es más que un sitio arqueológico. Es un rompecabezas que desafía nuestras ideas sobre el pasado. Nos obliga a replantearnos el origen de la religión, el arte y la organización social. Nos susurra que hubo algo más, algo que hemos olvidado o que tal vez nunca entendimos del todo. La historia de la humanidad, parece decirnos, es mucho más antigua, compleja y misteriosa de lo que jamás imaginamos. Mientras sus piedras sigan en pie y sus símbolos continúen sin descifrarse, Göbekli Tepe seguirá siendo un eco de lo desconocido. Quizás algún día encontremos la clave que revele su verdadero propósito, o tal vez su misterio esté destinado a perdurar, un enigma enterrado en la arena del tiempo,